En este relato, te contaré cómo un inocente café con mi vecino transformó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Lo que comenzó como una simple charla terminó en una atracción incontrolable que puso en riesgo mi matrimonio y me hizo cuestionar todo lo que creía seguro. Acompáñame mientras te revelo cómo una decisión impulsiva cambió mi vida para siempre. Carlos, mi esposo, y yo llevábamos casi 4 años viviendo en el mismo edificio. Nuestra vida juntos era cómoda y estable, pero a menudo me encontraba añorando la pasión que habíamos tenido en los primeros años. No me sentía infeliz, pero no podía evitar preguntarme si esa chispa que encendía nuestro amor alguna vez volvería. El edificio era tranquilo, y aunque conocía a algunos vecinos de vista, raramente intercambiábamos más que un saludo cortés. Todo cambió el día que conocí a David, el nuevo vecino del piso de abajo. David era amable, carismático y con una sonrisa que parecía iluminar todo el pasillo cada vez que nos cruzábamos. Al principio, solo intercambiábamos comentarios casuales en el ascensor o al recoger el correo, pero poco a poco esas conversaciones se hicieron más frecuentes y más largas. Había algo en el que me hacía sentir a gusto, como si pudiera hablarle de cualquier cosa. Un día, mientras esperaba el ascensor para ir a hacer unas compras, David salió de su apartamento y me invitó a tomar un café en la pequeña cafetería al final de la calle. Parecía una invitación completamente inocente, o al menos eso me repetía a mí misma. Carlos estaba fuera de la ciudad por trabajo, y pensé que no había nada de malo en compartir un rato agradable con un vecino. Acepté la invitación, sin sospechar que ese simple café cambiaría todo. La cafetería era acogedora y tranquila, el lugar perfecto para una conversación sin prisas. Nos sentamos junto a una ventana, y pronto estábamos hablando de nuestras vidas, nuestros sueños y las pequeñas frustraciones que ambos compartíamos. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que estaba compartiendo cosas con David que ni siquiera había hablado con Carlos. Había algo en su manera de escucharme, en cómo me miraba, que me hacía sentir comprendida. Esa sensación de ser vista y valorada de una forma que no había experimentado en mucho tiempo me confundía, y al mismo tiempo, me atraía. Con el tiempo, sentí que algo cambiaba entre nosotros. David me miraba con una intensidad que hacía que mi corazón comenzara a latir más rápido. Sabía que lo que estaba sintiendo era peligroso, pero no podía evitarlo. Estaba cruzando una línea, y lo sabía. Cuando me tomó la mano suavemente, una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. Nos quedamos en silencio, mirándonos a los ojos. Sabía que debía apartarme, que ese gesto inocente ya había cruzado el límite de lo que era aceptable. Pero en lugar de alejarme, dejé que la emoción me arrastrara. Nos levantamos de la mesa y, sin decir una palabra, caminamos de regreso al edificio. Cuando llegamos a la puerta de su apartamento, la tensión entre nosotros era palpable. Sabía que debía despedirme, dar media vuelta y regresar a mi hogar. Pero en lugar de eso, lo seguía dentro. Lo que comenzó como un inocente café se transformó en un torbellino de emociones y deseo. Nos besamos, y con cada segundo, me sentía más perdida en la pasión que había despertado entre nosotros. Durante unas horas, me dejé llevar, olvidando por completo mi vida con Carlos. Pero cuando todo terminó y la realidad se impuso, sentí como si me hubieran golpeado con una fuerza devastadora. Sabía que había traicionado a Carlos. Había arriesgado todo por un momento de debilidad. Me despedí de David, sintiendo una mezcla de culpa y arrepentimiento que no podía sacudirme. Al llegar a mi apartamento, la sensación de vacío era insoportable. Me prometí a mí misma que nunca más volvería a dejarme llevar por la tentación. Sabía que debía proteger lo que tenía con Carlos a toda costa. A medida que avanzaba el día, no pude dejar de pensar en lo que había hecho. Mi mente estaba en constante conflicto, una parte de mí lamentaba profundamente lo ocurrido, pero otra parte no podía negar lo viva que me había sentido. Cuando Carlos regresó a casa, me esforcé por actuar con normalidad, pero cada vez que lo miraba, el peso de mi traición me consumía. En los días siguientes, intenté concentrarme en nuestro matrimonio. Pero evitar a David resultaba casi imposible. Cualquier excusa para cruzarnos en el pasillo o compartir una mirada prolongada parecía inevitable. Sabía que debía alejarme de él, que lo que había comenzado no tenía futuro. Sin embargo, la atracción y la emoción seguían ahí, latentes bajo la superficie. Finalmente, una noche, mientras Carlos dormía, me levanté en silencio y salí al balcón para tomar aire. Allí estaba David, en su balcón, mirándome con esa misma intensidad que me había atraído desde el principio. Sabía lo que debía hacer,
pero las palabras tardaron en salir de mi boca. David, esto no puede continuar, le dije finalmente. Lo que hicimos estuvo mal, y no puedo seguir traicionando a Carlos. David asintió, con una tristeza en los ojos que me rompió el corazón. Ambos entendíamos que lo que habíamos compartido no podía seguir. Me despedí de él esa noche, sabiendo que sería la última vez que compartíamos algo más que un saludo casual en el pasillo. Los días que siguieron fueron difíciles. Me esforcé por reconectar con Carlos, intentando concentrarme en recuperar lo que habíamos perdido. Sabía que no podía confesar lo que había sucedido. Contarle la verdad solo lo destruiría, y aunque la culpa seguía ahí, decidí que tenía que hacer todo lo posible por fortalecer nuestro matrimonio. Aprendí que la tentación puede ser embriagadora, pero no vale la pena sacrificar una relación construida sobre el amor y la confianza por un momento de debilidad. Con el tiempo, las cosas entre Carlos y yo comenzaron a mejorar. Pasábamos más tiempo juntos, hablábamos más, y poco a poco, volvíamos a encontrar esa conexión que habíamos perdido. Pero la sombra de lo que ocurrió con David siempre estuvo presente, recordándome las consecuencias de ceder a la tentación. Aprendí que el verdadero desafío en una relación no es evitar las tentaciones, sino mantener viva la chispa y seguir construyendo juntos, incluso cuando las cosas se complican.